que se encargan de promover información. ¿A dónde? Al sistema nervioso central. ¿De qué medios? Del medio interno, de ustedes mismos, de sus vísceras, de sus órganos, de sus músculos, y del medio externo, del medio ambiente, del que está a tu costado, de la temperatura, de la luz, etc. Todo eso está siendo englobado para que pueda ser interpretado. Ahora, cuando nosotros hablamos de sensaciones, vamos a hablar de modalidades sensoriales. Y van a existir dos formas de modalidad sensorial. Una va a ser por excelencia de forma general y la otra va a ser de forma especial. Especial se refiere básicamente a los sentidos, ¿ok? Sentido del gusto, sentido de la visión, sentido del olfato, por ejemplo, y el sentido de la audición, ¿ok? En cambio, lo general se va a referir a todo lo demás. Se va a referir a las percepciones, a las posturas, al calor, al frío, al dolor. Y en esta primera clase del sistema sensitivo propiamente dicho, vamos a hablar de la parte general. Pero si ustedes están viendo 4 círculos. ¿Por qué? Porque este general y este especial van a tener subdivisiones, y estas van a ser somático del cuerpo como tal y visceral de los órganos internos. ¿Ok? Estas divisiones son somáticas y viscerales. Todas van a ser aferentes porque estamos llevando de afuera, del medio externo, de nuestro medio interno, hacia nuestro cerebro. Todas son aferentes, no se olviden. Ahora, nosotros, para hacer esto más fácil, también podemos tener algunas formas de clasificar. ¿Cuál es y qué es lo importante? Primero, ustedes deben darse cuenta que para hacer todo esto, yo necesito tener un camino para que un estímulo, por ejemplo, si yo me toco el rostro, si el compañero de tu lado te toca el cabello, etc., ese estímulo tiene que ser traducido, tiene que ser llevado a tu cerebro de alguna forma. La luz del foco que está entrando por nuestros ojos tiene que estar llegando a nuestro cerebro de alguna forma, entonces tiene que cumplir pasos. Y estos pasos tienen que sufrir una conversión, una transcripción, una codificación, como si fuera una computadora. Y después de eso tiene que ser llevado por una vía, y esa vía recién llegará a nuestro cerebro, a un área específica de nuestro cerebro. En este caso van a ser las áreas sensitivas, las áreas 3, 1 y 2 de nuestro cerebro, que son parte de las fisuras postcentrales, ¿no? Entonces, todo eso va a tener un camino. Pero este camino a veces no es fácil de entender. De hecho, si han leído alguna parte de su libro, sobre todo su libro el Mayo Clinic, que es su guía principal, se dan cuenta de algunos detalles. Primero, este proceso sensitivo va a tener un receptor sensorial. Este receptor sensorial se va a encargar de recibir la información. ¿Ok? Segundo, es que va a existir una vía nerviosa. Esta vía nerviosa va a llevar esta información ya codificada hacia el cerebro. Y por último, va a haber un centro nervioso. Este centro nervioso se va a encargar de traducir esa parte codificada y volverse información. Y esa información, al final, ya va a tener un emisor, un resultado. ¿Ok? Ahora, el receptor sensorial va a ser una neurona generalmente. ¿Sí? Puede ser una célula también. ¿Ok? Sin ser una neurona. Pero esta célula se va a llamar célula especializada. Por ejemplo, van a tener en los ojos los conos y los bastones, que no son células neuronales como tal, pero son células especializadas, que después recién le van a dar información
algunas neuronas retinales para irse hasta atrás. Pero la mayoría de veces son neuronas. ¿Ok? Ahora, estas neuronas tienen que tener una capacidad. Este receptor sensorial debe tener una capacidad. Y esa capacidad se llama potencial de receptor. ¿Ok? ¿Qué es un potencial de receptor? Básicamente es la conversión de un estímulo físico, químico, eléctrico o electromagnético en un estímulo netamente neurológico, que pueda tener capacidad de tener potencial de acción. ¿Sí? Potencial de acción. Entonces, si esta característica no se presenta, no va a existir. Este receptor tiene la capacidad de volver un estímulo en un potencial de acción. Eso se va a llamar potencial del receptor. Pero sin embargo, va a cumplir algunas características. La primera característica es que va a ser específico. ¿Qué quiere decir? Que cada receptor solo va a cumplir una función. ¿Ok? Esta función, por ejemplo, va a estar dada por algunas cosas. Si en la retina está destinado solo para captar luz, no va a reaccionar a otro estímulo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le pongo calor, eso no se va a volver una señal visual. ¿Sí? No hay una señal térmica que haga eso. Lo mismo para el dolor. Si yo le pongo otro estímulo vibratorio al dolor, por ejemplo, no va a funcionar. Es específico solo para algo. Segundo, esto se tiene que transducir. ¿Qué quiere decir? Que un estímulo físico se tiene que volver una señal eléctrica, un potencial de acción. Tercero, este receptor tiene la capacidad de codificar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya traducido como potencial de acción tiene que ser enviado hacia el cerebro. Pero ¿cómo yo sé si tú me has puesto solo la mano en la mejilla o me has tirado un puñete en la mejilla? Esto va a depender de la codificación que llegue. Mientras más estímulos haya, la codificación va a ser más grande, entonces el potencial va a ser más grande. A eso se le llama codificación. ¿Ok? Y por último, la adaptación. Imagínense que a ustedes les pisan el pie y ese dolor de pie les duele hasta la noche. Eso es ilógico, ¿sí? A menos que exista una lesión grave ahí. Eso lo hablaremos más adelante. Lo mismo sucede, o imagínense que hoy día todos han venido, se han bañado y se echan su perfume favorito. ¿Ok? Este perfume favorito, en cierto momento, va a dejar de ser percibido por ustedes mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las neuronas de la fosa nasal, del nervio olfatorio, van a decir, ya sentimos, no es necesario seguir dando esta información. Se adapta, se satura prácticamente y después de eso ya no se siente. ¿Sí? Pero otra persona va a llegar cerca a ti y sí lo va a sentir. Está presente todavía ese estímulo olfatorio, pero sin embargo, tu neurona olfatoria ya no la siente. Se ha adaptado. Es bastante común. ¿Ok? Listo. Culminado esto, nosotros vamos a tener una vía nerviosa. Esta vía nerviosa, básicamente, son estructuras de conducción. Estas estructuras de conducción básicamente se van a dirigir a la parte medular. De la parte medular, dependiendo, se van a ir hasta arriba al bulbo de forma directa, de forma entrecruzada, y de repente pasen de frente hasta el tálamo, o algunos se vayan al cerebelo. Después del tálamo y cerebelo, se van a entrecruzar algunas fibras sí, algunas fibras no, y van a llegar recién a la corteza cerebral. Entonces, este camino es largo, no es fácil este camino, pero sin embargo, lo que les acabo de decir es como un cable eléctrico que nos protege en cierta parte y nos perjudica también, sobre todo cuando tenemos lesiones medulares. Y el centro nervioso es el lugar
donde este impulso ya se convierte en sensación. ¿Sí? Eso generalmente, y de hecho esto ya es una realidad, es el lugar y es el foco donde nosotros procesamos toda la información. Entonces, es aquí donde realmente nosotros sentimos, donde nosotros vemos, donde nosotros degustamos, ¿ok? Nosotros no olemos con la nariz, olemos con el cerebro, no vemos con los ojos, vemos con los cerebros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demás solo son órganos vía, solo llevan información, ¿ok? Lo que ve son las neuronas especializadas atrás. Y es por eso que cuando se lesionan también van a tener problemas en estos sentidos. Ahora, existen muchas formas de clasificar a los receptores, ¿ok? La más clásica, ustedes ya lo han repasado en su sesión si ya lo están haciendo, número 3. Pero, sin embargo, existen muchas formas y en muchos libros van a encontrar esta clasificación. Por ejemplo, según su estructura microscópica, o según su localización, o, el más clásico, según el estímulo detectado. Nosotros, en esta sesión, vamos a desarrollar mucho más el último, según el estímulo detectado. ¿Ok? Pero sin embargo es importante que conozcan algunos detalles. Por ejemplo, según la estructura microscópica, vamos a tener terminaciones nerviosas libres, terminaciones nerviosas encapsuladas y células especializadas. Ya les había contado, por ejemplo, que la retina es una célula especializada en los conos y bastones, pero tenemos terminaciones nerviosas libres que son exclusivas para el dolor, para la temperatura, para el prurito, por ejemplo. También tenemos terminaciones nerviosas encapsuladas que son un poquito más complejas porque necesitan información un poquito más detallada, pero es bastante sensible también. Sirven para ver vibración, por ejemplo, presión, lo que ponemos sobre nuestro cuerpo, por ejemplo. Ahora, por la localización, también podemos separar a estos receptores. Hay exteroceptores, que básicamente están conectados de nuestro cuerpo hacia el exterior. Por ejemplo, las neuronas que están en el nervio olfatorio, en la mucosa olfatoria. Por ejemplo, estas están directamente y salen de frente hacia el exterior, a la nariz básicamente. También vamos a tener ahí a la piel como tal, el órgano más grande de nosotros. Bueno, en segundo puesto, porque ahora el endotelio es el primero, ¿sí? En segundo puesto. Pero igual, es un órgano bastante extenso, y de hecho es el principal exteroceptor. Ahora, interoceptor básicamente se va a referir a lo de ustedes mismos, lo de adentro, vasos y vísceras, ¿ok? Ahí también tenemos receptores, tenemos varoreceptores, por ejemplo, para controlar la presión arterial, ¿sí? Entonces, todo esto se puede dividir así. Y los famosos propioreceptores. Básicamente, estos propioreceptores siempre están activos, ¿sí? De hecho, son bastante involuntarios porque tienen y llegan en aferente al cerebelo y al tronco cerebral. Si yo les pido a todos ustedes que cierren los ojos, por ejemplo, saben cómo están, saben dónde están, saben que sí están, saben qué mano está agarrando su lapicero, etc. Todo eso es por la propiocepción que tienen desarrollada, ¿ok? Eso es automático. Sí, se puede lesionar en algunas enfermedades, por ejemplo, hace muchos años, aunque ya no es tan común, en sífilis se daba estos casos, ¿no? Las personas perdían la propiocepción porque el cordón dorsal de la columna se lastimaba y después empezaban a caminar como caballos porque no tenían una propiocepción correcta, ¿sí? La propiocepción no solo es saber dónde estás. Por ejemplo, para que camines, tú sabes que un pie va delante del otro. Si pierdes eso, te vas a caer, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a ver principalmente ahora son los receptores que se clasifican según el estímulo detectado. Y esto, básicamente, va a estar mediado por algunas clasificaciones bastante comunes. Es mucho más larga, pero estas 4 son las principales. La primera son los famosos mecanorreceptores.
La segunda son los famosos nocireceptores. La tercera, los quimioreceptores. Y la cuarta, los fotoreceptores. De estas, siempre las dos primeras son bastante preguntadas en su examen, porque estas van a comprender algunos sistemas, por ejemplo la piel y sus células especializadas para sentir. ¿Ok? Vamos a llamar mecanorreceptores al estímulo que se va a volver positivo mediante una fuerza mecánica. ¿Qué pasa? Que básicamente estos, al deformar las membranas de las células, van a generar un potencial de acción, ¿sí? Básicamente ahí entonces vamos a tener, por ejemplo, al tacto. Si nosotros presionamos, deformamos la piel, vamos a sentir. También vamos a tener a la presión superficial y la presión profunda, por ejemplo, van a estar ahí, sobre todo la profunda. El aparato vestibular también va a estar dado por mecanorreceptores dirigidos por aire, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, aire líquido endolinfa. Los nocireceptores son los que nos mantienen vivos. ¿Sí? Estos no van a actuar como los anteriores, solo con una presión, sino debe existir un daño tisular. ¿Ok? Y este daño tisular puede estar dado por muchos factores, como accidentes y heridas, pero también, por ejemplo, temperatura, frío, ¿sí? Isquemia. Todo esto puede despertar a los nocireceptores. Cualquier cosa que ponga en estrés a la célula va a despertar nocireceptores, que básicamente quiere decir daño, noci de dañino, ¿sí? Los quimioreceptores, en cambio, estos básicamente son receptores químicos. Por excelencia, por ejemplo, el olfato va a estar dado por quimioreceptores. El gusto, por ejemplo, ¿no? Según qué quimioreceptores haya, yo voy a percibir cierto sabor, cierto gusto. Y los fotoreceptores, la luz, conos y bastones, los ojos por excelencia. ¿Sí? Ahora, si nosotros ya nos vamos desglosando y hablamos de uno de los más importantes, vamos a hablar de los mecanorreceptores. Y estos generalmente van a estar en la piel. ¿Sí? Este es un corte de piel. Y ahí vamos a empezar a encontrar neuronas libres, de terminación libre, neuronas encapsuladas y neuronas con terminaciones complejas. ¿Ok? Y estas van a tener una función específica. No se olviden que en un inicio les dije que estas son específicas. Pese que a veces te dicen, sí, este tiene capacidad de sentir tacto, uno y la otra, uno es tacto superficial y el otro es tacto profundo, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo presión superficial que presión profunda. ¿Ok? Ahora, ¿por qué son importantes estos receptores, estos mecanorreceptores? Porque básicamente cubren toda la piel. Van a estar distribuidos de forma heterogénea, obviamente, según nuestras condiciones. Por ejemplo, nuestra mano y nuestro rostro van a tener mayor cantidad de mecanorreceptores, pero nuestra espalda y una parte de nuestro abdomen, menor cantidad de mecanorreceptores. ¿Ok? Entonces, según esto también, nosotros vamos a poder saber y hacer ciertos procedimientos. Por ejemplo, si ustedes se han hincado con una aguja en su dedo, en la punta del dedo, duele un montón. Si se han quemado el dedo, duele un montón. Pero en cambio, nosotros podemos hincar con una aguja en el abdomen para hacer una paracentesis, para sacar líquido, sin necesidad de poner anestésico porque no duele. ¿Sí? Porque los receptores están mucho más separados. Entonces, ¿esto es arbitrario? Sí. Hay lugares donde sí yo necesito sentir y tener exclusividad de esa sensación. Pero no todo va a recibir esa cantidad, porque imagínense cómo ya sería nuestra médula con tanta información. Ya no sería un cordón de 2 a 3 centímetros, ya sería de 10, 12 y nosotros estaríamos con otra forma anatómica. ¿Ok? Ahora, estas terminaciones tienen funciones. Por ejemplo, la más estudiada de todas es el corpúsculo de Pacini. ¿Ok? Esto nos sirve para hacer estudios fisiológicos, para hacer cuadros diferenciales,
para entender cómo se da un potencial de acción, etc. Este corpúsculo de Pacini son dendritas encapsuladas en forma de cebolla, concéntricas, están rodeando. Tiene dos componentes esta dendrita. En un inicio, la dendrita es amielínica, no tiene mielina, la punta es libre, y posterior a esta ya es mielínica. Tiene dos componentes, mielínica, ¿ok? Va a dar información para transcribir presión profunda. ¿Ok? Y si ustedes ven, esta va a estar en planos profundos de la piel, no va a estar en planos altos de la piel. Los otros, bastante importantes, por ejemplo, es Meissner. Meissner se encarga, por ejemplo, de vibraciones. ¿Ok? Este está más superior, está en dermis nada más. Merkel, las terminaciones nerviosas libres, por excelencia terminaciones del dolor, terminaciones de la temperatura, porque estas sí están sueltas en toda nuestra piel. Ahora, si yo he traducido esta información, la estoy transmitiendo por una neurona, esta también tiene que modularse. Yo no puedo mandar mucha información hacia mi cerebro, porque primero, esa información puede saturar a mi cerebro. Segundo, esta información puede ser perjudicial para mi cerebro. Si existe mucho dolor, por ejemplo, ya no es bonito. ¿Ok? Existen patologías, por ejemplo, la hiperalgesia, que se define como un dolor exagerado a un estímulo doloroso normal. Bueno, los estímulos no son normales, pero si yo hago un estímulo doloroso y te duele 5, a esa persona que tiene hiperalgesia le va a doler 20, 30. Está incrementado. Y existe otro trastorno que se llama anodinia, ¿ok? Que solo con tocarte ya vas a tener un estímulo doloroso. ¿Sí? Ahora, esta modulación es importante. ¿Por qué? Porque mientras se lleva la información positiva por la médula, también va a haber inhibidores. ¿Ok? Y ahí van a mediar ciertos componentes. Si para arriba se va a ir y va a estar ya estimulado bajo glutamato, para abajo va a estar la serotonina controlando todo lo demás. ¿Ok? Es por eso que cuando tenemos depresión y la serotonina nos baja, nos duele todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esa es la razón fisiológica por qué nos sentimos tan mal, ¿ok? Porque serotonina participa aquí. Ahora, ¿cómo funciona un receptor? Esto ya lo hemos visto, de hecho, en las sesiones número 1, número 2. Básicamente es un potencial de acción. En este caso lo que ustedes están viendo es un corpúsculo de Pacini, solo la primera capa, las demás capas no se ven. Entonces, si es un corpúsculo de Pacini, va a tener dendritas que respondan a presión. Entonces, si yo hago una presión positiva en este caso en la zona amielínica, ustedes están viendo una fibra nerviosa. Esta fibra nerviosa, en su primer segmento, es amielínica, y el segundo segmento es mielínica. De hecho, tiene nódulos de Ranvier. ¿Ok? Si yo hago una presión, deformo esta área, voy a generar un potencial de acción. Voy a despolarizar a esta neurona. Y cuando yo empiezo a despolarizar a esta neurona, va a inducir un potencial de acción. Y este potencial de acción se va a transmitir en línea recta hacia la médula espinal para mandar una información. ¿Ok? La información no es difícil de llevar. De hecho, si les preguntan, es bastante sodio dependiente. ¿Ok? ¿Cuál es el elemento que participa en la conducción nerviosa con mayor actividad sensitiva? El sodio. ¿Ok? Es una pregunta bastante frecuente. Ahora,
las primeras neuronas, de hecho no es una primera neurona, se llama neurona de primer grado, ¿no? Porque a veces nos confundimos de primera motoneurona y segunda motoneurona, que es la parte descendente, ¿no? La primera neurona de primer grado son las dendritas y las terminaciones nerviosas libres, dependiendo de qué tipo de neurona es. La mayor parte de veces de las terminaciones nerviosas libres son neuronas pseudomonopolares. ¿Okay? Entonces, esas dendritas, pseudodendritas libres son las que captan primero y recién llevan hacia el otro lado, hacia la otra cabeza. ¿Y el axón es el que transmite la sensación nerviosa hacia el sistema nervioso central? No. Esa es la primera cabeza, de ahí se viene hacia el ganglio. No se olviden que la parte dorsal tiene un ganglio, ¿verdad? Ese ganglio es el que va a ser la segunda neurona en este caso. Ahora, lo que les comentaba, ¿cómo yo sé que tú me estás tocando, tú me estás pegando, tú me estás jalando el cabello o simplemente me estás acariciando? ¿Ok? Esto va a depender de potenciales, esto va a depender de umbrales, esto va a depender de cómo yo estimule cierto territorio, cierta cantidad de terminaciones. Entonces, primer concepto, para que exista un potencial se debe llegar a un umbral. Este umbral generalmente está en 60 negativo. ¿Ok? Después de eso, las neuronas tienen la capacidad de excitarse hasta 100 milivoltios. ¿Sí? No llegan a la mayoría a 100 milivoltios, pero sí tienen esa capacidad. Ahora, existe algo paradójico. Ustedes imagínense un campo de girasoles. ¿Ok? En ese campo de girasoles, en el centro van a tener a los girasoles más jóvenes, a los que se pueden mover. ¿Ok? Y en la periferia van a tener a los palos de los girasoles, los que ya se secaron y no se mueven. ¿Cómo funciona este potencial? Básicamente, si yo mando este potencial de acción no va a discriminar, va a ir hacia todas las terminaciones libres, ¿sí? Pero va a tener un centro bastante sensible. Si yo soplo en este campo, ¿qué se va a mover primero? El centro más sencillo, el que está floreciendo, el que está verde todavía. Y eso es el estímulo y el umbral mínimo. Si yo sigo soplando fuerte, como si hubiera un huracán o como si yo fuera el lobo, pero se van a empezar a mover las ramas secas. Pero estas ramas secas no se van a mover como las ramas verdes. De hecho, en el centro, las ramas verdes están moviéndose fuerte, mientras en la periferia se está moviendo así nada más. Pero con ese solo movimiento basta y le dice a nuestro cerebro que existe un gran potencial. ¿Sí? Ahora, para que se mueva el centro y se mueva la periferia, yo debo tener estímulos repetitivos o constantes, o un gran estímulo. Y es por eso que cuando yo paso el umbral y sigo haciendo estímulos, este va a durar mucho más. ¿Ok? Pero si me paso el 100 voltios también, microvoltios, perdón, si me paso el 100 microvoltios, yo ya no tengo la capacidad de sentir. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, si yo me quemo, en cierto momento ya no voy a sentir. ¿Ok? Porque mi cuerpo ya no tiene esa capacidad. ¿Ok? Entonces, eso es importante también. Debe estar solo dentro del umbral de estímulos. Cuando nosotros estudiamos a los receptores, tenemos que estudiar de forma obligatoria después a las vías. Y estas vías pueden ser directas, indirectas y básicamente un gran grupo que se llama propiocepción inconsciente. La vía directa es la vía más estudiada, es la vía más rápida, ¿ok? Es la vía que te lleva la información de inmediato. La vía indirecta, en cambio, son respuestas a la par, respuestas adaptativas, respuestas contrarreguladoras. Y por último, la propiocepción está regulada por el sistema nervioso autónomo muchas veces, y nosotros a veces no tenemos control sobre esto. Sin embargo, ustedes tienen que saber, y esto ya lo han estudiado, que el sistema nervioso periférico viene de una estirpe distinta a del sistema nervioso central. ¿Ok? Viene de la cresta
Neural. Laminal, la cresta neurológica. ¿Ok? Y esta, neural. Y esta va a dar 4 tipos de células. Una de estas es justo esta célula que es bastante estudiada, que es el ganglión dorsal. Esta célula pseudomonopolar que suele llevar información. Pero también van a estar, por ejemplo, las células de Schwann. ¿Sí? ¿Qué son las células de Schwann? Básicamente son las células de soporte de nuestro sistema nervioso periférico. No solo de defensa, son nuestras células de soporte. ¿Ok? Que le dan estabilidad, que le dan defensa, que le dan comida y que mielinizan a las células periféricas. También van a estar algunas células adrenales y algunas células viscerales ganglionares. ¿Ok? Entonces, no se olviden, el sistema nervioso periférico viene de la cresta neural. Pregunta de examen, no viene del tubo neural. Ahora, todas estas vías se van a llamar fibras. ¿Ok? Y estas fibras se van a llamar fascículos. Los fascículos se conceptualizan como fibras nerviosas axonales que cumplen una misma función y van a una misma dirección. ¿Sí? Por eso existen fascículos distintos, y no todos en un fascículo único, y no es así. ¿Ok? Por eso le dicen fascículo. ¿Sí? Y estos fascículos van a tener distintas capacidades. Primero, y ustedes ya lo saben, va a depender si tienen mielina o no tienen mielina. Ahora, esto no quiere decir que una neurona y su parte axonal sin mielina es peor que una neurona con mielina. Eso es una información errónea, solo que cumplen funciones diferentes. ¿Sí? Las fibras mielínicas llevan información rápida, ¿ok? Y las fibras amielínicas suelen llevar información lenta. ¿Cómo voy a dar cuenta de eso? Básicamente no por el largo de la mielina, sino por el grosor de la mielina, ¿ok? Mientras más gruesa sea la mielina, mientras el diámetro sea más grande, entonces esta va a ser más veloz. Ahora, en su clasificación de fibras neuronales, vamos a tener dos grandes clasificaciones. Las amielínicas se van a llamar células o fibras neuronales tipo C. ¿Ok? Y las con mielina se van a llamar tipo A. ¿Ok? Tipo A y tipo C. Ahora, como les comento, ¿no? Mientras más mielina tengan, estas van a mejorar. Por ejemplo, en este cuadro te ponen el diámetro. Este es micrómetro, ¿sí? Pero te dicen acá, por ejemplo, 20 micrómetros, que es lo máximo que se ha encontrado en el cordón axonal junto a una mielina, 20 micrómetros. Y de hecho, es lo más rápido. Puede conducir 120 metros en un segundo. ¿Okay? Es como que te vayas de acá al techo y vuelves en un segundo. Imagínate, es bastante rápido. ¿Sí? Pero sin embargo, si no hay mielina y algunas células de terminaciones nerviosas libres, viscerales sobre todo, son amielínicas y el grosor es 0.5. ¿Sí? Y también van a conducir en 0.5 metros en un segundo. Es poquito, no es mucho, pero es bueno. No es que no conduce nada. ¿Ok? Ahora, mientras más rápida sea la conducción, estas van a tener el nombre de alfa, beta, gamma y delta. ¿Ok? Ahora, vamos a encontrar distintos tipos de fibras nerviosas en esta clasificación. Por ejemplo, el huso muscular y el tendón muscular van a tener esta característica, es mielínica alfa, alfa 1 todavía. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo quiero llevar cosquillas, por ejemplo, estas van a tener terminaciones nerviosas libres amielínicas. Y estas son lentas.
¿ok? Son lentas. Son intensas por eso, ¿sí? Mientras más lento sea, dura más, porque lleva información lenta, pero va a durar más. De hecho, las cosquillas son un variante del dolor, no se olviden. En teoría es dolor, cosquilla y dolor es lo mismo, solo que causan uno risa y el otro llanto. Pero el potencial y la célula nerviosa suele ser la misma. Ahora, estas pueden ser afectadas por algo. Por ejemplo, si tú le pones a esta fibra nerviosa más de 45 grados, se malogra y se vuelve dolor. ¿Ok? 45 grados en Celsius es lo que toleran estas fibras nerviosas. Más de eso, se lastima. ¿Sí? Menos de 15 milímetros por 100 gramos de sangre, también se lastima, se muere. ¿Ok? Les ocurre una isquemia. Entonces, todo esto también va a estar secundado por el sistema de soporte de todo nuestro cuerpo. Todas estas fibras también van a ser evidenciadas y se van a ver en algunos segmentos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la parte medular vamos a tener neuronas bastante largas, pero en algunas partes vamos a tener neuronas con sus axones bastante cortos. ¿Ok? Ahorita estamos hablando más de axones, por si acaso, de fibras y fascículos. ¿Ok? Y cuando son cortos, estos van a llevar la información lenta, y cuando son largos, van a llevar la información rápida. Por ejemplo, si yo te toco, rápidamente tu cerebro va a deducir que te estoy tocando. ¿Sí? Sería raro que te toque y tú no sientes. Eso se llama hipoestesia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? En cambio, hay dolor dependiendo de qué fibra se estimule. Por ejemplo, si te da una apendicitis, esta va a ser sorda y lenta, ¿ok? Y a veces ni siquiera la ubicamos, ¿sí? A veces aparece en la boca de nuestro estómago y al final recién se pone en nuestra fosa ilíaca, ¿ok? Y eso es porque este tipo de fibras son malas conductoras, solo llevan la información y ya. Pero ambas son importantes. Imagínense que ustedes están caminando y pisan un clavo. ¿Qué va a hacer su pierna? Sacar rápidamente eso. Si no ocurre eso, te vas a lastimar. Pero imagínate, lo mismo, estás teniendo una apendicitis y el dolor fue rápido. Y pasa. Lo dejarías ahí nada más y después de eso, ya tu velorio, porque no te darías cuenta. En cambio, este dolor constante es un signo de alarma. ¿Sí? Este dolor constante te dice, está inflamada el apéndice, está congestiva, está necrosada, ya tienes peritonitis. Todo esto te está avisando poco a poco, no se va. Por eso es importante este tipo de fibras. Todas las fibras sensitivas se van a dirigir a la parte posterolateral de la médula, atrás, ¿ok? Posterolateral o ventral o dorsal. ¿Cómo se les dice? Ventral es de barriga y dorsal de espalda, ¿sí? Son dorsales, todas son dorsales. Algunas no lo son, se han leído un poquito más algunos fascículos especiales que son anteriores, pero esos no los vamos a estudiar el día de hoy. Pero, si les preguntan, todos son dorsales y laterales. Lo mismo. Ahora, cuando llega la información a la parte dorsal de mi médula, esta tiene dos opciones. La primera es que se conecte a una segunda neurona, ¿sí? Una neurona de segundo grado o de segundo nivel. Y lo otro es que esta neurona se conecte de frente a un fascículo, a la parte ventral, así se llama, ¿ok? Y se vaya de frente arriba. Entonces, si ustedes deducen un poco, ¿qué es más fácil? Que yo, para llegar allá, pase por todas estas sillas o me pase por el pasillo. Sí. Entonces, la parte de conexión ventral es mucho más rápida que la parte de la conexión lateral talámica. ¿Ok? Cada uno tiene una razón, pero por ser más rápida no es mejor. Por ser más lenta no es mejor. Es como la vida misma. Cada uno tiene su propio ritmo y sabe por qué tiene ese propio
¿Ok? Ahora, el asta posterior por excelencia de la médula son somas, son cuerpos celulares. ¿Ok? Y estos cuerpos celulares tienen segmentos y se van a dividir de atrás para adelante. De atrás para adelante. Le van a dar números. Y estos números van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí, lo más importante es el 1, el 2 y el 3. Básicamente el 1 porque va a recibir mecanorreceptores. Justo estos receptores para calor, frío, temperatura. Y lo otro, el 2 y el 3, que también va a recibir mecanorreceptores. Adicionalmente a ello vas a recibir nociceptores, quimioreceptores y inducción lenta de algunos otros sistemas. ¿Okay? De hecho, acá está, vamos a tener cierto corte, cierta estructura en nuestra columna. Ahorita lo vamos a detallar. Segundo, es que una vez que llegue a nuestra médula, la primera neurona, la neurona del primer grado, va a seguir su camino y le va a dar la posta a otra neurona. Esta neurona ya se va a llamar segunda neurona o neurona de segundo grado. Neurona de segundo nivel. Esta neurona de segundo nivel se va a dirigir ya sea hasta el tálamo o hasta el cerebelo para quedarse en el cerebelo o seguir su camino hasta volverse una neurona de tercer nivel si llega hasta la corteza. ¿Ok? Si llega a la corteza, ya va a tener otras funciones y se va a dirigir a áreas específicas de nuestro cerebro. Se llaman áreas somatosensoriales de primer grado y de segundo grado. Pero en cambio, si llegan a nuestro cerebelo, simplemente en el camino va a dejar ramas en el tronco del cerebro y también se van a ir al cerebelo dejando ciertas defusaciones. ¿Ok? Todas estas neuronas básicamente van a derivar embriológicamente de la placa alar. ¿Ok? Porque la placa ventral o basal, de ahí es la parte motora. ¿Sí? Eso es embriológicamente. Ahora, imagínense, nosotros empezamos acá en nuestros dedos, se llevó la información, llegamos a nuestra columna y de nuestra columna tenemos que llegar arriba a un centro. Este centro va a ser variado de acuerdo al estímulo y a la función. Entonces, vamos a tener distintos caminos. Por ejemplo, de acá nos queremos ir hasta, no sé, hasta Miraflores. Y vamos a tomar distintos caminos. Unos van a ir por la Panamericana, otros por la Tupac, otros por la Universitaria y otros no sabemos por dónde, pero van a llegar. ¿Ok? Estos caminos son necesarios, son distintos y son variados. Existen muchos tractos ascendentes. Estos tractos ascendentes básicamente van a estar dados principalmente por los fascículos gracilis y cuneatus. ¿Ok? El fascículo gracilis y cuneatus van a fusionar si se llama fascículo ventral. Y cuando llega arriba se llama leminisco. ¿Sí? Cuando llega a los troncos. Gracilis básicamente quiere decir fino, delgado. Y son las fibras nerviosas que vienen de los miembros inferiores. Y cuneatus quiere decir el cuña. Existen unas flores como los tréboles que se llaman cuñatas. De ahí sacan el nombre y estas vienen de los miembros superiores. ¿Ok? Entonces, si les dicen el fascículo cuñatus viene del miembro inferior, falso. Los dos nacen del mismo nivel, falso. ¿Ok? Gracilis, miembro inferior, cuñatus, miembro superior. Ambos van a unirse en la parte ventral de la columna. Pero ¿dónde está la parte ventral de la columna? No es el asta ventral de la médula, son cosas distintas. Esto de acá pintado en gris es el soma, los
cuerpos de las neuronas. ¿Ok? Eso, básicamente, está destinado para hacer decusaciones y haga información adicional. Lo que nosotros vamos a ver son fascículos. Fascículos es sustancia blanca. Sustancia blanca en la médula está alrededor. Sustancia gris en el centro. Entonces, según su ubicación, vamos a ver. Esto es un corte superior, esto es posterior y esto es anterior. ¿Ok? Esta unión se va a llamar columna dorsal. Acuérdense de una columna de una casa que está parada en la parte posterior, ¿sí? Y esa columna dorsal, ya en la parte superior, casi llegando a la parte cervical, va a tener dos componentes: el fascículo cuneatus, que es externo, y el fascículo gracilis, que es medial, ¿sí? Acá está. Este es medial quiere decir más cerca al medio, y lateral o más cerca hacia los lados, ¿sí? Pero en la parte posterior. En la parte lateral va a existir otros fascículos. Acá, por ejemplo, vamos a tener el fascículo espinocerebeloso. ¿Ok? Este fascículo es un fascículo doble, como ustedes están viendo, porque va a mandar información de los dos lados hacia un lado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber doble conexión para un solo foco. De la derecha, doble conexión; de la izquierda, doble conexión. Entonces, va a proteger de cierta manera nuestro equilibrio y nuestro anclaje. El otro gran fascículo es el espinotalámico. Este fascículo va a llegar hasta el tálamo, y después del tálamo sí va a dar algunas ramas posteriores y anteriores, pero va a llevar fibras lentas, dolor lento, por ejemplo, sensaciones lentas. Mientras que el otro, el que no se une acá, en la parte dorsal nada más, el gracilis y el cuneatus, se van a ir de frente hasta la cabeza rápidamente. No van a tener ninguna intersección en el camino. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora, les comento algunas cosas. Primero, que de todos estos, el fascículo más importante es el dorsal. ¿Ok? Este, de la columna dorsal, va a tener neuronas aferentes periféricas, va a ser ipsilateral a la médula espinal y se va a entrecruzar en el bulbo. ¿Qué quiere decir? Que la decusación de este fascículo recién va a ser acá arriba. Recién, cuando superes el agujero magno, recién va a ocurrir la decusación. En cambio, los otros fascículos, por ejemplo, el espinotalámico, va a tener su decusación ni bien llega a la médula, abajo. ¿Ok? Ni bien llega a la médula, se va a decusar. Entonces, si yo tengo lesiones, según cómo sea mi lesión, algunas cosas sensitivas se van a alterar de arriba o de abajo, y algunas se van a preservar justo porque esta decusación es variada. Imagínense que esta decusación fuera en un solo lado y yo me lesioné ese solo lado. Entonces, ahí viene la famosa cuadriplegia y la cuadriparestesia, que es algo rarísimo, porque generalmente cuando te pasa eso tienes cuadriplegia, que te mueves, no hay motor, pero sientes, te quema, te duele, te arde. Hasta algunos pueden tener relaciones porque se mantiene ciertas partes espinotalámicas y espinocerebelosas. Dime. ¿Cuál es la razón de que haya un decusamiento? ¿Por qué no simplemente viajar con fibras de frente? Por eso, ¿no? Porque primero estás llevando información lenta y va a haber una interneurona ahí, justo en la neurona dorsal. Vas a pasar con ello y va a llevar información un poquito más específica sobre todo. Lo malo de esto es que va a llevar información lenta también, ¿no? Pero eso es bueno, como les digo, si se decusaría todo en un solo lado, la capacidad de lesionarte sería peor. Igual, ahorita lo vemos. Las vías que nosotros vamos a ver, y ustedes ya han repasado de forma casi obligatoria, pero les ha gustado mucho, son las dos vías directas más famosas.
la de la columna dorsal, justo la del fascículo gracilis y cuneatus, y la espinotalámica. ¿Ok? Primero, vamos a tener a esta. Esta es la ventral, la dorsal. Nosotros vamos a tener un estímulo o dos estímulos a la vez. Por ejemplo, podemos estar caminando, podemos estar tocando cosas, podemos estar nadando, etc. Y en este caso nos dan un ejemplo. Está siendo estimulado en manos y pies con una pluma. Está produciendo cosquillas. ¿Ok? La información del miembro inferior va a ser rápidamente llevada hacia la parte fascicular ventral, no a la parte neuronal, solo a la parte fascicular. ¿Ok? Esta inmediatamente va a subir. De hecho, en la parte de las raíces dorsales C7, C8 se va a unir con el fascículo cuneatus y van a ir a la par, no se fusionan, uno va adelante y otro va atrás, no se fusionan, siguen subiendo y van a llegar al bulbo raquídeo. ¿Ok? En el bulbo raquídeo va a ocurrir la decusación. Si ustedes logran ver acá, tengo la información, está subiendo en azul, está subiendo en rojo, se juntan y acá en el bulbo raquídeo en la parte inferior llegan y hacen una decusación hacia el otro lado. Hecha la decusación, la información se va a ir hacia el otro hemisferio. ¿Ok? Entonces, esta información de pierna y mano derecha va a ser interpretada en el lado izquierdo del cerebro. En contraparte, si es el lado izquierdo, el lado derecho. Esto es para el fascículo dorsal. Fascículo dorsal. ¿Sí? Una vez que llegue la decusación hacia el cerebro, se va a dirigir al tálamo. ¿Ok? Al tálamo en un complejo que se llama ventrovasal. ¿Ok? Este complejo ventrovasal básicamente va a mandar información. Esta información ya es una neurona de tercer nivel, de tercer grado, hacia la corteza cerebral. A la corteza cerebral, las fibras se van a dirigir de forma desordenada, dependiendo dónde y qué estímulo está. La parte medial del cerebro, el centro de nuestro cerebro, generalmente tiene información de nuestros miembros inferiores. ¿Ok? La parte lateral de nuestras manos, nuestro rostro. ¿Sí? Y así es como si nosotros estuviéramos haciendo una araña. ¿Ok? Eso básicamente es un homúnculo. ¿Ok? Tenemos dos homúnculos y este sería un homúnculo sensitivo. ¿Ok? Si nosotros cortamos nuestra cabeza y tenemos una cisura central, esta cisura central va a partir nuestra cabeza en dos partes. ¿Ok? La parte frontal y la parte parietal. Pero la que está más cerca de la parte frontal se va a llamar cisura postcentral. No, precentral, perdón. Y la que está hacia atrás se va a llamar cisura postcentral. La precentral es una cisura motora, es la famosa área 4 de Broman. ¿Sí? Pero las áreas sensitivas son las áreas 3, que están más cerca, 1 y 2. 3, 1 y 2 se llaman áreas somatosensoriales primarias. Mucho más atrás está el área 7, que es el área somatosensorial secundaria, que la van a aprender seguro en su próxima sesión. ¿Ok? Pero sin embargo, todo esto se va a ir dividiendo y según eso nosotros también vamos a tener sensaciones. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Por ejemplo, si ustedes tienen acá una lesión, un tumor, una extirpación, un infarto, cuando yo mande la información de mi pierna, no va a llegar ninguna información ahí. ¿Sí? Sobre todo si llega a la zona parietal, yo voy a tener ciertos trastornos. Por ejemplo, voy a tener algo que se conoce como prosopagnosia. Yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco, pero no sé quién eres. No reconozco rostros. Mi cerebro sabe que te conozco de por ahí, pero no sé quién eres. Solo por ese tipo de lesiones. ¿Sí?
Ahora, el área espinotalámica va a hacer todo lo contrario. Acá, en este caso, estoy estimulando a una persona con fuego. Un poco pirómano, pero estamos haciendo eso. Vamos a ponerle fuego en la pierna y en un dedo. Esta información es temperatura, es calor, ¿sí? En un momento va a mandar ondas de dolor, primero rápidas, pero de ahí te va a decir, oye, saca la pierna, es un poco más lenta, eso dura más de un segundo. Rápidas dura 0.1 segundo, ¿sí? Entonces, esto va a ir primero a la columna dorsal. En la columna va a entrar a la parte del cuerpo, al soma, al centro de la columna, en su cuerno posterior, y ahí mismo va a decusar hacia el otro lado. Entonces la decusación en este fascículo es abajo, es inferior, no es en el bulbo raquídeo, ¿sí? Cuando esto ocurre, la información va a seguir subiendo hasta arriba, y a diferencia de la anterior, esta ya no va a decusar en el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces, ahí también les hacen otra pregunta. ¿Todas las fibras sensitivas decusan en el bulbo raquídeo? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿sí? Alrededor del 87 a 90% decusan ahí, pero un 10% no lo hace, ¿sí? No lo hacen. Es falso. Me suelen preguntar. Y existe una vía especial, muchachos. Esta vía especial es una vía que ya no necesita del cerebro. Es una vía un poco autónoma. Es una vía que hace que nosotros no nos caigamos cuando caminemos. No nos dé mareos. Podemos coordinar nuestro caminar. Sabemos que un pie está delante del otro. Esa vía se llama espinocerebelosa. ¿Ok? No necesita del cerebro. No necesita del cerebro. Y es más, para asegurarse, va a tener una vía principal y una vía de respaldo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para caminar yo necesito comparar mi lado derecho con mi lado izquierdo. Porque si solo funciona mi lado izquierdo, me voy para un lado. Entonces, siempre debo tener una vía de respaldo en mi cerebelo. Esta vía se llama espinocerebelosa, y esta vía espinocerebelosa también va a decusar abajo en la médula, ¿sí? Pero va a tener un respaldo, va a tener un lado que decusa y un lado que no decusa, ¿ok? Y para el otro lado también. Si es la derecha que decusa hacia la izquierda y un lado no decusa, el otro lado izquierdo también va a tener un lado que decusa a la derecha y uno que será de frente a la izquierda. Doble decusación del respaldo. Por ejemplo, esto estaba, no sé si les llegó las clases, algunas cosas no estaban ahí porque estaban movidas, no sé. Varón, 18 años sin antecedente de importancia, agredido con verduguillo. El verduguillo es como una pinza, ¿sí? Como un desarmador, de hecho es un desarmador afilado, ¿sí? Y con eso lo averdugan, ¿verdad? No lo cuchillan. Y lamentablemente uno de esos verdugos llega y pasa a la médula, ¿sí? Toca la zona cervical derecha. Le produce dolor cervical por daño y trauma agudo. Presenta hemiparesia derecha. Hemiparesia significa debilidad en el cuerpo derecho. Si no te dice más, es la mano y la pierna, ¿sí? Si te dice superior o inferior, te lo va a especificar como braquial o colural. En este caso te dice general. Y alteración de la sensibilidad propioceptiva, o sea, no sabe cómo caminar, no sabe si está de pie, si está sentado, no sabe cuál es arriba, cuál es abajo de repente, ¿sí?